Eh, Estoy mal acostumbrado. Ya, ahí está. Déjeme dejar entrar a estas personas para que se queden con la explicación. El caso de que me la entregue por vía Word, ¿no es cierto? Tiene que incluir una imagen con el desarrollo, ¿sí? De los ejercicios. Puede ser una foto de su cuaderno, todo el cuento, pero tiene que tener lo siguiente. O también me la puede entregar como se la voy a entregar impresa. Usted puede adjuntar hojitas de cuaderno, si quiere, cortándole los flecos, ¿no es cierto? Y corseteando esas hojitas en su trabajo. Sí, no hay ningún problema. El que quiere hacerlo individual, lo puede hacer individual. Eh, pero la idea es que trate de hacerlo en grupo, ¿sí? Yo igual puedo dar, quizás me falta la última clase de matemática común, explicar algunas cosas porque la tarea de matemática común incluye un concepto que me falta pasar y luego de eso pueden trabajar allá en clase, ¿sí? Pueden armarlo allí y todo ese cuento. Pero yo prefiero que sea de más personas, primero porque eh, hay que interactuar con el compañero, ¿sí? Es muy importante eso. Quizá la persona que más sepa del grupo pueda explicar los ejercicios. Además que es un método, mire, nosotros hemos hecho puros ejercicios de alternativas, se fija, y en cambio aquí estoy mostrando, mire, aquí hay una pauta de evaluación eh, que muestra todo un procedimiento, ordenar los datos, presentar una fórmula, desarrollar el ejercicio, ¿no es cierto? Y dar el resultado. Y aquí hay un ejemplo de eso, mire. El ejemplo que está acá dice la circunferencia de la figura 1, ¿sí? El trazo AB y el trazo CD son cuerdas que se intersectan en P. Si AP vale 9 centímetros, PB vale 12 centímetros y CP vale 18 centímetros, entonces CD mide. La pregunta es cuánto mide esa cuerda que está ahí. Entonces, como ejemplo, se fija, uno pone primero los datos. Estos procedimientos importantes que los sepan hacer y que uno no, yo no lo hago ya porque soy un poco desordenado, pero a ustedes se los tengo que exigir, de verdad, aunque yo no lo haga, ¿sí? Se los tengo que exigir porque es parte de una técnica, ¿sí? Donde esto tiene un orden, tiene todo un procedimiento que quizás cuando vayan a la universidad les va a servir mucho. En fin, y una simpleza, ¿ya? Los datos primero, ahí está, mire, con las unidades de medida, fíjese en ese detalle, 9 centímetros, el resultado también está con la unidad de medida, aunque no lo incluí en la tabla, ¿ya? Que coloquen la unidad, no importa. Y aquí está la fórmula. Si es que hay fórmula para hacerlo, coloco una fórmula directa, y si esta cosa se hace con varios procedimientos, puede explicar lo que hizo en palabras, si quiere, ¿sí? O poner dos o tres fórmulas que va a usar para el procedimiento. Luego viene el desarrollo donde usted reemplaza las variables acá y despeja. Y obtiene el resultado, pero no de la respuesta, se fija, porque aquí están pidiendo CD y usted despejó PC acá, en este caso. Y la respuesta acá está que se dé la suma de esos dos trazos y luego reemplaza, y fíjese, la respuesta está enmarcada. Tiene que ir así enmarcada, ¿ya? En el caso de matemática común, aquí hay un ítem que habla de los gráficos, porque hay que graficar en algunos ejercicios de matemática común, ¿ya? Por lo tanto, también tiene una pauta de relaciones gráficas. En fin, eso es más o menos la tarea de diferenciado, ¿sí? Bueno, y sus ejercicios son estos, pues no tienen nada que ver con el círculo de acá, eso es un ejemplo solamente, ¿sí? Aquí están los ejercicios, espero que ninguno esté repetido, yo traté de ver que no estén repetidos, así que ahí están. Eh, Son puras preguntas de desarrollo, usted tiene que desarrollar esto, son 10. Y la idea de que trabaje en grupo es que el compañero que más sabe puede saber aún más, porque cuando él explica a los demás cómo se hacen las cuentas, y los demás pueden escribir, ¿no es cierto? No tiene por qué trabajar ese compañero que sabe más, o que sabe los cuatro mejor, pueden discutir acerca del ejercicio. Eh, la idea es que ese compañero cuando explica aprende más aún de lo que sabe. Y pasa algo mágico a veces entre los estudiantes, que a veces no le entienden bien al profe, y para nosotros es una ayuda esa.
que las 2 o 3 personas que le pegan más ayuden, porque a veces los compañeros, y es algo de solidaridad también, de ser solidario con el resto. A veces el compañero no, la explicación que le da el otro compañero le parece más práctica que la que da el profesor. Y sucede algo mágico que le entiende más el compañero que el profe. Pero en fin, y el último punto y el más importante de por qué tiene que ser en grupo, porque es más fácil corregirla, ¿ya? Para mí, y además está más rápido el resultado. ¿Se fija? En fin, para ser sincero en realidad. Sí, mire, pero la portada la puede copiar de acá, si se lo entrego impreso. Alguien me preguntó por la portada, mire, me dice, ¿hay que hacerle portada a los trabajos? Sí, pero mire, si lo entrega en Word, ocupo la misma portada que está aquí. Pues mire esa, la que yo le estoy entregando acá, ahí está el logo, está todo. ¿Sí? Cambia el nombre cumple con las especificaciones, ¿no es cierto? Título y sus datos personales, además de su curso, de todos los integrantes. ¿Se fijan? Lo que hay que incluir ahí. Eso es parte de la portada. Y está esta, y el que me la entrega, digamos, con la misma fotocopia que yo le voy a entregar en clase, me adjunta los nombres al final nomás, con las hojitas que me va a entregar. ¿Sí? A ver. Ok. Sí, no hay problema, es la misma portada, pues es para que no vaya una cuestión así como que me entregue las puras hojas, así que ni siquiera pegue el enunciado. A eso uno intenta evitar con esto, y también ordenar los nombres para después poder poner la nota, porque se entregan sin nombre, falta un compañero en el grupo, hay que estar buscando, sacando conclusiones y se pierde mucho tiempo. En fin, entonces ahí está todo, ¿no es cierto? Incluso fíjese el puntaje que tiene entregar a tiempo. 3 puntos por entregar a tiempo, 5 del 11. 2 puntos por entregarlo con un día de atraso y 0 puntos por entregarlo después. Entonces, si quiero optar al 7, está por aquí la movida, de entregarlo por ahí por el 5. Sé que tienen harto que hacer ya, pero son 10 ejercicios nomás, pues, y si lo hacen en grupo se los pueden repartir. Se los envían después hechos en fotos y lo revisan. Pues, uno le revisa a los otros ejercicios a los otros y así se aprende. ¿Cierto? El aprendizaje también lo construyen ustedes. ¿Sí? Las pruebas no dicen nada del aprendizaje, sino que más bien eh, también hay que aprender a compartir con los compañeros, a aprender los nombres, etc. Sí, ambas el día 5, ¿ya? Ambas el día 5. Ahora, si tienen muchas cosas que entregar, podemos correr esto para el 10, pero tienen que decirme, ¿sí? La fecha límite para el 10. ¿Se fija? Si es que tienen muchas cosas que hacer, si le conviene entregarlo antes, mejor en todo caso, para ustedes. Para eso me tienen que enviar un correo como curso, tienen que tomar la decisión si es que quieren, si es que hay mucha pega en otros ramos también, porque no soy el único ramo que tiene que cerrarle el semestre. Me pueden hablar por un correo como cursos, así, ¿ya? Que entreguen el día. Bueno, y es que quieran entregar antes, entregar antes, no hay problema. Ya, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, querido y estimado. No, profe. ¿No? ¿Alguien más? No sé. ¿Dudas? ¿Consulta y susto? ¿No? Ahí están los ejercicios entonces y listo. Ya, y otra cosa. Tenemos que tener una cuarta nota que es otra prueba, que sería la última prueba. Y las fechas que me dio Carlos son las siguientes. Carlos, el jefe UTP, son las siguientes. Para el día, déjenme ver mi calendario, ustedes. Mire, para el día 11, es el día jueves, creo, ¿sí? El día jueves 11. Chuta, no me acuerdo si el 12. No, el 11 y el 12, ya. Para el día 11 de noviembre, el día 11 de noviembre, está la prueba de matemática común. Obviamente le voy a dar los 3 días si que quiere, digamos.
El día 12 es la prueba de diferenciado, el día viernes 12. Jueves 11 de noviembre, prueba de matemática común, y jueves 12 de noviembre, prueba de matemática diferenciado. ¿Qué entran ambas pruebas? Toda la materia del primer semestre. ¿Sí? Toda la materia del primer semestre. Entran ambas pruebas. Repito, el día jueves 11 de noviembre es la prueba de matemática común y el día viernes 12 de noviembre la prueba de matemática diferenciada. Que entra toda la materia vista durante el segundo semestre. A ver, me están en el chat. A ver, me preguntan, trabajo, ¿qué hará? Bueno, ya, bueno, si puede ser de 2 también. A mínimo 2, máximo 5. El que quiera hacerlo solo lo puede hacer solo, pero yo le recomiendo, aunque no hay mucho tiempo, sé que hacen empleo, no sé, pues pueden hacer una reunión de Zoom y reunirse en grupo igual. Sí, les recomiendo que hagan eso hace bien, ¿ya? Aunque no lo crean, hace súper bien. Y trate de trabajar con compañeros que uno conoce, eso también es bonito. Si es que quiere, en realidad, es una sugerencia. ¿Sí? En fin, ya estimados, vamos a comenzar esto, ¿sí? La clase del día de hoy. ¿No hay nadie afuera? No, ya. Voy a compartir una laminilla. Mire, aquí está toda la materia del primer semestre, del segundo semestre, perdón. Voy a actualizar estas diapositivas, las voy a actualizar y las voy a subir así vacías, sin ninguna raya. Esto es todo lo que entra, ¿no es cierto? Elementos secundarios del triángulo, altura, bisectriz, transversal de gravedad, ¿no es cierto? Son hartos conceptos, pero ya están bien manoseados, o sea, hemos hecho muchos ejercicios de estas cosas, así que no debiera costarles tanto. La simetría en la mediana. Eh, También entran los elementos secundarios, pero los teoremas especiales para el isósceles y el equilátero, ¿cierto? También va a entrar los teoremas de Euclides, ¿no es cierto? Euclides, padre de la geometría plana, ¿sí? Una maravilla. En fin, Euclides también va a entrar, ¿no es cierto? Los teoremas de Euclides, que son especiales para el triángulo rectángulo, no se olviden. General, después voy a necesitar. Ahí está. Bueno, hemos hecho tanto ejercicio que los puede revisar todos en su web. Están las clases todas rayadas con todos los ejercicios, ya para que no vea los videos porque es una lata. Eh, También los teoremas especiales referentes, bueno, los más comunes, ¿no es cierto? Referente a los triángulos cualquiera, también entra, en la tarea también hay uno de estos. Eh, También están los teoremas bueno, el teorema del viejito Pitágoras, ¿no es cierto? Y todas, digamos, las consecuencias, ¿no es cierto?, del teorema de Pitágoras, son muchas. También entra área y perímetro de triángulo. Figura equivalente, ¿sí?, que tiene que ver con área. Congruencia de triángulo, que es lo que estamos viendo ahora. También, obviamente. Eh, y quizás alcancemos a ver algo de semejanza. Eso está por verse. ¿Ya? No creo, pero hasta donde lleguemos nomás. La penúltima clase antes de la prueba, ¿sí?, va a ser la materia que es. Esto fue lo último que vimos, ¿no es cierto, querido y estimado? La congruencia de triángulo, y dijimos, ¿cierto?,
que dos triángulos son congruentes solamente si existe una correspondencia entre los vértices, ¿sí? Es decir, que había que mantener el orden, de manera que cada par de lados y ángulos correspondientes sean de igual medida. Primero, congruencia significaba idénticos, ¿sí? Idénticos, idénticos. La misma forma y la misma medida, además. Y la correspondencia era la siguiente, tenía que relacionar, ¿no es cierto?, el vértice A con el vértice P en ese orden, ¿no es cierto? El vértice B con el vértice Q y el vértice C con el vértice R. De tal manera que el trazo AB es congruente con el trazo PQ, ¿no es cierto? El trazo AC es congruente con PR, el trazo CB es congruente con RQ, es decir, son iguales, son idénticos, y también los ángulos. El ángulo A con el ángulo P, el ángulo B con el ángulo Q, el ángulo C con el ángulo R. Bueno, y también hicimos ejercicios de estos, ¿sí? Hicimos los primeros ejercicios, que tenían que ver con solamente mantener el orden. Eran súper fáciles los ejercicios. Y acá, luego pasamos a la segunda parte y aquí quedamos, ¿sí? Que fue los criterios de congruencia, los postulados de congruencia del triángulo. ¿Qué significaban los criterios o los postulados? Que uno no necesariamente tenía que saber todos los lados del triángulo, todos los datos, ¿no es cierto?, de los lados y todos los datos de los ángulos, para saber o para tomar la decisión y decir que un triángulo es congruente con otro. Existían 4 criterios de congruencia: el criterio ALA, el LAL, LLL y el LLA mayor que, ¿sí? Y los voy a explicar de nuevo, lo explicamos en la última clase, y son los siguientes. Si tengo dos triángulos que son congruentes, ¿sí?, estos van a ser congruentes si tienen un lado en común, ¿sí?, y los ángulos adyacentes a ese lado, es decir, los ángulos que están pegados al lado que tienen en común, ¿sí?, tienen que ser iguales también. En ese caso uno concluye de que son ambos congruentes, es decir, que ese lado de ahí es igual al lado de acá, y ese lado de acá es igual al lado de acá, y ese angulito que está ahí también es igual a ese angulito que está acá. ¿Sí? No hay que saber estos datos para decir que estos triángulos son congruentes, basta que eso coincida que tiene dos lados iguales, un lado igual que el otro triángulo, ¿no es cierto? Y los dos ángulos adyacentes, es decir, los dos ángulos que están justo en ese lado, ¿no es cierto?, tienen que ser iguales al otro triángulo para decir que son congruentes. El siguiente, la siguiente postulado, ¿no es cierto?, es LAL, donde dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre esos mismos lados iguales también, ¿sí? Es decir, que si ese lado es igual a este lado, ese lado es igual a ese lado, y el ángulo que forman esos dos lados es igual, ¿sí? El ángulo tiene que estar al medio, ¿no es cierto?, entre los dos lados, que ya sé que son iguales, para decir que esos dos triángulos son congruentes, es decir, que ese lado es igual a ese, ahí, ese ángulo es igual a este, ¿no es cierto?, y ese ángulo de ahí es igual a este ángulo de acá. El siguiente es que tengan, y el más lógico, ¿no es cierto?, si dos triángulos tienen los tres lados iguales, es decir, de la misma medida, son congruentes, sí o sí. Ya, es decir, que esos ángulos de ahí igual a este ángulo de acá, igual a este ángulo de acá, perdón, este ángulo de acá, perdón, a ese de ahí y a ese de acá. Ahí está. Y el último, que quizás sea el más enredado de todo, es que si dos triángulos tienen dos lados iguales, ¿sí?, por ejemplo, en este caso el lado B y el lado C, ¿no es cierto?, acá, quizás no se ve, ahí sí. Pero tienen también un ángulo igual, pero este ángulo está justo al frente del lado mayor, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que este lado vale 5 centímetros, ¿no es cierto?, y este lado vale 10 centímetros. Y justo al frente al lado mayor está este ángulo que vale 30 grados. Si el otro triángulo también, este lado vale 10 centímetros, este lado vale 5 centímetros, y ese ángulo además también vale 30, que está al frente del lado mayor, uno decide que estos triángulos que están acá, esos dos, también son congruentes, es decir, que ese lado de ahí es igual a ese lado de acá, ¿no es cierto?
y que ese ángulo de ahí es igual a este ángulo de acá, y ese ángulo de acá es igual a ese ángulo de acá. Ok, esos cuatro criterios no son tan fáciles de aprender al tiro, ¿ya? Se olvidan rápido, pero los podemos ir revisando mientras hacemos los ejercicios. Y creo que de aquí alcanzamos a hacer un puro ejercicio, que ¿sí? Fue lo único que alcanzamos a hacer, y lo vamos a revisar inmediatamente, y luego le doy tiempo para los otros ejercicios que vienen adelante. Ok. Antes de eso, ¿hay alguna pregunta con respecto a los criterios o postulados de congruencia? Al parecer, no. Entonces hagamos ejercicio, porque eso ahí es cuando uno despeja más dudas. Ya. Entonces, ahí sí. A ver, ¿algún más que no? Sí, el último es más enredado, estimada. Sí. Mire, lo importante del último criterio es que tienen que haber dos lados iguales, pero justo al frente del lado mayor tienen que tener el mismo ángulo. ¿Sí? En este caso, si se fija acá, dice que el lado B es menor que el lado C, es decir, que el lado C es mayor, y justo al frente del lado C, que es mayor, está este angulito que también es igual a ese, está acá. Entonces ahí uno dice, ah, ya, estos dos triángulos son congruentes. Ok. Este ejercicio fue el que quedamos, ¿no es cierto? Lo hicimos, parece, pero lo vamos a revisar si es que no. Dice, las siguientes figuras están formadas por dos triángulos equiláteros. Son todos equiláteros, dos triángulos. Que sean equiláteros no quiere decir que sean iguales, ¿ya? Lo que quiere decir es que cada uno de los triángulos tiene sus tres lados iguales, ¿ya? Ese lado igual que ese, igual que ese, igual que ese, pero no quiere decir que sean iguales con estos bacán ni con estos bacán, ¿sí? ¿En cuál de estas se puede asegurar que los triángulos son congruentes? Algunos se equivocaron acá porque se basaron en el dibujo, ¿ya? Uno nunca se basa en un dibujo. Bueno, yo me voy a basar en este dibujo porque esta es la respuesta correcta, pero por una sola cosa. Primero, ¿qué tiene que saber uno de los triángulos equiláteros? Que tienen todos los mismos lados, ¿no es cierto? Si ese lado vale 30, este vale 30, este vale 30. 30 que es centímetros, milímetros, lo que sea. En fin. Pero lo más importante no es eso, sí, también es importante, es que estos triángulos son iguales y valen 60 grados cada uno, ¿sí? Bueno, pero profe, todos tienen los mismos ángulos, porque son todos equiláteros. Sí, todos tienen los mismos ángulos, valen 60, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que por los dibujos tengan la misma medida, ¿sí? En ninguna parte dice que este punto es colineal con ese punto de ahí, y tampoco dice que tienen la misma, son equidistantes, es decir, tienen la misma distancia. ¿Se fija? Por lo tanto, aquí yo descarto el tiro ¿por qué? Porque el dibujo pueden ser equiláteros, pero pueden ser así. Tienen el mismo ángulo, es decir, son semejantes, pero no son congruentes, porque tienen los lados distintos. ¿Son equiláteros los dos? Sí, son equiláteros, pero tienen los lados distintos. O pueden tenerlos distintos, este dibujo no me asegura que sean congruentes. Esto tampoco, ¿sí? Solamente son semejantes, pero no son congruentes, porque estos lados pueden ser mayores que eso, puede seguir siendo un triángulo equilátero, pero este, en cambio, cumple con un criterio de congruencia, cumple con el criterio ALA. ¿Sabe por qué? Porque estos ángulos son 60, 60, 60, y tienen el lado en común, entonces ese lado en común me asegura que todos estos lados son iguales porque son equiláteros. ¿Se fija? Además son todos los ángulos iguales, entonces puedo decir perfectamente que son congruentes. Ok, eso lo hicimos en la clase anterior. Tenemos el criterio lado, ángulo, lado, ya que tengo el lado y los ángulos adyacentes al lado son iguales.
Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta. Aquí, como siempre, les voy a dar un tiempito a ustedes para que lo hagan, lo intenten hacer. Es importante que lo traten de hacer. Es súper importante el que se equivoque. Incluso aunque no pueda, aunque quede en la mitad, que no haya que hacer. Es importante tratar de pensar en estas cosas. Ya. ¿Qué pareja de triángulos es o son congruentes? Y tenemos los criterios lado, ángulo, lado. A ver, los voy a cortar, mejor, son más ordenados. O sea, nos vi la imagen o no. No, lo anoto no. Vamos a anotar. El eh, lado, lado. Oh, me falta. El ala me falta. Más fácil. Lado, ángulo. Lado, ángulo mayor que. Entonces aquí yo le recomiendo que vaya calculando angulitos que puede hacer. ¿Sí? Vamos a ver cómo les va. Si este ejercicio les sale ahí en la prueba, en la PSU, en la prueba de título académico. Vamos trabajando. Vamos muchachos. Ustedes pueden. ¿Alguien se atreve? Esto igual entra en la prueba, ¿no? La última. Eso está. Vamos muchachos, vamos, go. Ya, voy a empezar a hacerlo por mientras. Ahí llegó una respuesta. Alguien dice la D. ¿Sí? Ya llegó una respuesta. A ver si los demás se animan y tratan de resolver esto. Ya, aquí, de todos los criterios que hay acá, necesito saber por lo menos un ángulo para concluir algo. Pero no hay cómo calcular esos ángulos de ahí, ¿cierto? Lo otro que me serviría sería saber qué lado es mayor aquí, para ocupar este criterio, lado, ángulo, mayor que. Eh, pero también me es imposible saber cuánto vale este lado, solamente sé que este lado puede valer entre 2 y 12, ¿cierto? Eso es lo que el valor de valores que puede tener este lado. Entonces, no lo puedo saber. ¿Ya? Bueno, aquí menos puedo saber los lados. Lo que me queda es calcular los ángulos que hay aquí, con los teoremas que son eh, tradicionales. Pues. El más común de todos, el más básico, que mi sobrina de 6 años se lo sabe, de 7 años, perdón, ya sabe que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180, ¿cierto? Y de otra persona también manda una respuesta, gracias, estimados por participar, ¿no? Siempre van a ser bien valorados. eh, en fin, también mandó la respuesta de eso. Entonces, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180, por lo tanto,
10 más 150 son 160, por lo tanto este angulito tiene que valer 20. ¿Sí? Acá tenemos lo mismo, ¿no es cierto? La suma de estos dos ángulos es 170, entonces este es 10. Para que sumen 180 tiene que ser 10. Entonces, si nos damos cuenta que tenemos un lado común y dos ángulos comunes justamente adyacentes al lado, es decir, que ese lado forma parte del ángulo. Por lo tanto, aquí está el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Ese sí son congruentes esos dos triángulos. Y acá, ¿cierto? Lo mismo, ¿no es cierto? Tengo que saber que ese es un ángulo extendido, por lo tanto, si este vale 115, ¿no es cierto? Para llegar a 180, tengo que sacar la diferencia. Serían 65. Ahí. Y aquí este ángulo de aquí sería 30. ¿Cierto? Por lo mismo, porque es un ángulo extendido y tiene que valer 180. Y aquí hacemos la suma de los ángulos interiores, tiene que ser 180, por lo tanto 65 y 30 son 105, por lo tanto tiene que valer 75. ¿Sí? 75 tiene que valer ese ángulo que está ahí. Ya que 65 y 30, perdón, son problemáticos. Estoy un poco disperso hoy. 65 y 30 son 95. ¿Sí? Y para llegar a 180, este vale 85. Y acá, ¿no es cierto? 65 y 30 lo mismo, ¿no es cierto? 95, por lo tanto, este es 85. Y por lo tanto, al igual que delante, ¿no es cierto? El mismo criterio ángulo, lado, ángulo. Es decir, que ese lado de ahí es igual al de acá y los dos ángulos adyacentes son iguales, por lo tanto, este también son triángulos congruentes y muy bien estimados los que respondieron. Respondieron súper bien. Entonces, si este ejercicio le aparece ahí en la prueba de actitud académica, usted puede resolverlo correctamente. En fin. El siguiente dice, en la figura 1, P, R y T, PRT y QR y S son colineales. ¿Qué significa colineales? Que están en la misma línea los puntos. Mire, los puntos son colineales cuando están en la misma línea. Si el punto A, el punto B y el punto C están en la misma línea, en la misma recta, entonces son colineales. No quiere decir que los lados sean iguales. Colineales no. Entonces, no colineal sería que este punto esté afuera. ¿Sí? Ya, entonces P, R y T y Q, R y S son colineales para que el triángulo PQR sea congruente con el triángulo FTR en ese orden. El triángulo PQR sea congruente, ¿no es cierto?, con el triángulo FTR. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber un orden afín entre los vértices de ese triángulo. Entonces, en ese orden, ¿qué se debe cumplir? Por favor, ¿tiene un minutito para hacer eso? A ver a qué llega. Ya llegó una respuesta. Alguien dice que es esta, la D. Ah, no, la B están marcando ahora. Ahí llegó otra respuesta. Alguien está diciendo que es la C. ¿Sí? Ya. A ver, aquí llegó otra más. Ya, hay varias respuestas. Hay B, hay D y hay C. Mire. Ok. Ya, chiquillos. Hagamos esto. Mire. PRT,
QRS son colineales, es decir, que están en la misma línea de puntos, por lo tanto podemos concluir que esta recta, ¿cierto?, intersectan acá, entonces ese ángulo es igual a S, son opuestos por el vértice, así se llama. Cuando dos rectas se intersectan en un punto P, forman dos ángulos que se llaman opuestos por el vértice, ¿ya? Entonces, se tienen que cumplir los criterios, pues en este caso, lo más probable es que el criterio sea que estos lados sean iguales, ese lado sea igual a S, ese lado sea igual a S, para que ocupemos el criterio LAL, ¿no es cierto? Porque es la única forma es lo único que podríamos saber, ¿sí? Repito, colineales no quiere decir equidistantes, ¿ya? Son dos conceptos distintos. Colineales quiere decir que están en la misma línea y no que esos dos trazos están en partes iguales, ¿ya? Eso es una aclaración muy importante, tiene que estar claro. Cuando los enunciados dicen que son equidistantes los puntos, que tienen la misma distancia entre ellos, ¿ya? Ojo con esos conceptos. Entonces, de este enunciado que está acá, el que cumple con ese criterio es la letra C, es decir, que QR, ¿no es cierto?, sea igual a RT, y que PR, ¿no es cierto?, sea igual a RS. ¿Sí? Ese es el criterio, ¿no es cierto?, que deberíamos saber para decir que se tiene que cumplir eso en ese orden, ¿ya? Tiene que ser para que sean congruentes los triángulos. ¿Sí? Porque no puedo ocupar ninguno otro de los criterios, porque para ocupar el criterio que está acá, mire, el eh, lado, 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 tengo que saber que esos tres lados son iguales. Y aquí ninguna alternativa me está diciendo eso. Para ocupar el criterio, ese lado, 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 ángulo mayor que, tengo que saber que cuál de esos dos lados es mayor, pues no tengo cómo saber eso, ¿ya? Para ocupar el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿no es cierto? Tengo que conocer este ángulo de aquí con ese ángulo de acá, ¿sí? Por lo tanto, tampoco tengo cómo saber eso. Por lo tanto, me queda solamente el criterio lado, ángulo, lado, que se tiene que cumplir aquí. Y la alternativa C cumple con ese criterio que está ahí, ¿ya? Ok, vamos con el siguiente ejercicio, este que está acá. ¿Alcanzamos a hacerlo? Si no alcanzamos, no importa, este es el último ejercicio. Me dice, en la figura 3, G, C y F son colineales, ¿cierto? G, C y F, es decir, están en la misma línea, ¿ya? Eso es importante porque así las figuras no se deforman, ¿ah? Es importante lo de que sean colineales, porque si esos puntos no son colineales, quizá el punto CF fuera este y el punto CD fuera este otro. Eso es importante, no está torcida la figura. El trazo BC, dice acá, BC, ese que está ahí, es congruente con el trazo CD. Es decir, el BC congruente con CD, que está acá, son iguales. AC es congruente con CE, AC congruente con CE, iguales, ¿no es cierto? Y además me están diciendo que el ángulo BAC, BAC, ese ángulo que está ahí, también es congruente con el ángulo DEC, DEC, con ese ángulo que está acá, ¿ya? Entonces, ¿cuáles de las siguientes proporciones son siempre verdaderas? A ver qué me dice. Con esto terminamos, ya por último lo corregimos al principio de la otra clase. A ver cómo le fue.
está un poquito más difícil este, ¿ya? Pero igual si lo piensa con lógica, mire, tiene que haber una condición. Si esos dos ángulos son iguales, y ese lado que tiene, que es adyacente, ¿no es cierto?, al mismo ángulo que está acá, que es igual a ese, usted tiene que concluir algo muy importante para hacer este ejercicio. Para que esos dos ángulos sean iguales, ¿sí? Y ya que esos dos lados son iguales, además, ¿sí? Como esos dos lados son iguales y esos dos ángulos son iguales, son adyacentes acá, para que sean iguales, necesariamente, esas dos tienen que ser paralelas, aunque no se ve en el dibujo. Tienen que ser rectas paralelas. Y con eso se soluciona todo, ¿ya? Con eso, esas correctas y esas correctas. Y lo voy a dejar hasta ahí, ¿ya? Próxima clase revisamos esto, ¿sí? La respuesta es, ya chiquillos, en fin, se nos fue la hora, dando instrucciones nada más, pero se nos fue igual. Quedamos hasta acá. Cualquier duda, consulta o insulto me escribe por favor por correo y yo muy amablemente le trataré de responder a más tardar para la Pascua. No, broma. Lo antes posible. Ya, estimado, nos vemos, que esté bien, espero que le haya servido la clase, aunque haya sido cortita. Eh, Al parecer tienen más dificultades estos ejercicios, son más de sacar cuentas de imaginarse la figura, ya tiene que ver con la rigidez de la figura, un concepto importante. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén bien, chao, chao. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Igual Chao, usted. profe. Chao, chao, Dalton, chao, Vicente, nos vemos.